fueron las primeras elecciones libres de la historia de ese país. En 1984, Sanguinetti ganaba las elecciones en Uruguay y Uruguay dejaba la dictadura para pasar a la democracia. En 1984, en Argentina, empezamos a recorrer el nuevo camino en la democracia después de la peor dictadura que haya tenido nuestro país. En 1984, entre paréntesis, quienes saben iniciaba su carrera académica en el jardín número 26 de Santa Fe. En 1984, Peirano y Chatini hablaban del eficientismo procesal, nada más y nada menos como un nuevo estado de los conocimientos procesales. Todas estas ideas que yo estoy diciendo tienen algo en común, que es, o están impregnadas de algo que es la libertad, la ilusión, el progreso, la humanidad y la democracia, si se quiere. Y de eso voy a hablar un poquito en estos minutos. Esta idea de buscar una relación entre el activismo judicial, la política y la democracia. Y hablar del rol político del juez, el perfil político del Poder Judicial, puede resultar hasta no hace mucho tiempo algo anómalo o incluso inmoral. Pero, ¿por qué esta idea? Porque en Francia, ya lo decía Jariu, los únicos que eran políticos eran el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Eran los únicos encargados de crear la ley, ¿sí?, y buscar ese perfil político. El Poder Judicial estaba, como mucho, en un órgano profesionalizado que debía ser neutro y cumplir solamente un papel secundario dentro de la aplicación de las normas dentro del Estado. Cuestión que después será el propio Kelsen, nada más ni nada menos, el que va a contrariar dentro de su positivismo esa posición, diciendo que en definitiva cuando el juez dicta la sentencia, crea derecho dentro obviamente del sistema normativo. Esta teoría, incluso que hoy en Francia sigue en pie, porque sigue todavía, por ejemplo, vigente la ley 16 del 24 de abril de 1790, que prohíbe invalidar la ley o interpretar en abstracto, 1790, ¿sí?, empieza a rebajarse. ¿Con qué? Con el nacimiento de los derechos humanos. Después de la Segunda Guerra Mundial, después del Holocausto, cuando empieza a surgir este derecho internacional de los derechos humanos, los estados empiezan a adoptar una postura diferente frente a esta división de poderes, frente a este modo de ver la ley. Y, por suerte, en Latinoamérica, donde lamentablemente, encontraron tierra fértil para esto, porque más allá de los problemas de este tipo que teníamos, encontrábamos también tiranos al mando del poder en regímenes dictatoriales que no respetaban ni siquiera la república o la democracia. Encontraron tierra fértil para sembrar estas ideas y así, por suerte, lo entendieron la mayoría de los estados latinoamericanos. No a otra conclusión puedo llegar cuando en Brasil se reformó la Constitución en el 88, en Colombia en el 91, en Paraguay en el 92, en Perú en el 93, en Argentina y en México en el 94 y en Venezuela en el 99. Ahora bien, este proceso democrático que se fue dando en Latinoamérica, después de cierto tiempo, cuando en Argentina el año que viene vamos a tener 30 años de democracia dentro de periodos constitucionales, ha demostrado lamentablemente de que no es suficiente. Ha demostrado de que no basta con la incorporación de tratados internacionales, con el reconocimiento de los derechos humanos para que efectivamente el derecho pueda cumplirse. Y de eso se trata de ver el activismo judicial de una perspectiva diferente. ¿De qué perspectiva estoy hablando? De la perspectiva política del activismo judicial, del rol político que tiene que asumir el juez, de esa cuestión anómala o hasta inmoral que hasta hace no mucho tiempo se pensaba. Pero cuando uno habla de esto, entonces, y habla del activismo judicial o del rol político del juez, empiezan a llover críticas, porque en principio no son ideas que estén bien conceptuadas, quizás. Entonces hace falta ver un poco la teorización de cuál es el rol político del juez. Profesores como Burbank, de la Universidad de Pensilvania, hablan de que es necesario este rol político, pero no el rol político partidario del juez, sino en un rol, en una actividad
que tenga una deferencia con los criterios y valores y principios morales que se manejan en una sociedad. Obviamente. ¿Quién más habla del rol político del juez? Nada más y nada menos que Ronald Dworkin, quien le dedica una extensa obra dentro de su teoría a esta cuestión del rol político del juez. ¿Qué dice Dworkin? Dworkin parte, bueno, explicar Dworkin en 8 minutos me parece que va a ser muy complicado, pero parte básicamente de la diferenciación de conceptualización del Estado de Derecho en dos regímenes: el que respeta el reglamento y el que respeta los derechos, es decir, el que respeta en base a la ley y el que respeta en base a los principios. Entonces dice Dworkin, cuando el juez respeta el reglamento simplemente y tiene que analizar un caso difícil, ¿qué hace? Se hace preguntas semánticas o se hace preguntas psicológicas, es decir, semánticas. ¿Qué dice tal palabra? ¿Qué significa tal cuestión? O se hace preguntas psicológicas. ¿Qué intención tuvo el legislador cuando estuvo en tal lugar y pensaron en esta norma? O se hace preguntas contrafácticas. ¿Qué hubiese hecho el legislador en tal cuestión? Sin embargo, dice Dworkin, todas estas cuestiones nos llevan a que no encontremos una respuesta útil a un caso difícil, sino que la respuesta útil va a venir siempre de la mano de una pregunta política por parte del juez, porque va a ser la única pregunta que le va a dar a comprender y entender las cuestiones morales que encierra el caso, mucho más allá que la ley, pudiendo aplicar entonces los principios. 1 minuto. Ya estoy cerrando. Otra cuestión importante en base a la democracia es que hoy en día, sobre todo las teorías críticas francesas, dicen que no tiene significante. Hablar de democracia hoy en día, no voy a decir todas las críticas, pero hasta algunos dicen que lleva a la tiranía. Entonces, si la democracia no tiene significante, ¿sí? Y si esta división de poderes ya no es más la división de poderes que nosotros estudiamos en las facultades, que hay que entenderla de otra manera, con el activismo judicial, el poder judicial sigue siendo un poder contramayoritario. Nada más. Muchas gracias. María Cecilia de Jujuy, del Ateneo de Jujuy. Farfán. María Cecilia Farfán. Hola. Lo mío es sumamente desconjunturado. Vamos a ver. Quiero empezar haciendo alusión a una frase de Aristóteles que decía que es signo de una gran demencia no organizar su vida uno con relación a un fin. Esta frase, en mi caso particular, me hizo reflexionar mucho desde el primer día que yo la leí. La idea de fin me ubica los pies bien puestos en la tierra para proyectarme, planteando metas u objetivos que yo quiero alcanzar. Y a su vez la idea de fin también me hace colocarme en un plano trascendental al cual yo aspiro a llegar a través de esa cadena de fines que me voy proponiendo en lo cotidiano. Esta idea de fin es propia únicamente de la capacidad